Bien. Función cuadrática. La función cuadrática, como les mencionaba adelante, en vez de, bueno, aquí aparece como una ecuación cuadrática, el ax cuadrado más bx más c, pero ahora no está igualada a cero, está igualada a f de x. Pero esto es lo mismo que nosotros habíamos hecho antes cuando teníamos un y igual a algo, ax cuadrado más bx más c. Entonces, sigue contándose la misma historia, pero desde otra perspectiva. En este caso, de la perspectiva de una función que de hecho tiene cierta ecuación, ¿ya? Que sería reemplazar la f de x por y se puede representar en el plano cartesiano con un eje x, con un eje y, que son perpendiculares. Y aquí tenemos nuestra famosa parábola. ¿Recuerdan cuál era el punto que nosotros movíamos en la parábola? El vértice. El vértice es lo que nosotros movíamos. Entonces, vamos a tomar siempre en cuenta el vértice. ¿Dónde está el vértice? Y de ahí sale todo lo demás. Lo que sabemos del vértice es que la gráfica hacia un lado y hacia el otro lado es como un espejito, ¿cierto? Así que a este valor de aquí le llamamos eje de simetría. ¿Y cómo podemos calcular aquí este valor? Ese valor, el valor que se coloca ahí justo ese valor de ahí. ¿Qué es? Es el punto medio entre x1 y x2. Muy bien. Estamos hablando del eje de simetría, ¿cierto? En otras palabras, sería el promedio x1 más x2 partido por 2. Pero ustedes ya saben cuánto da x1 más x2. Ocurre que estos valores de aquí, estos valores donde intersecta, esto aquí lo están llamando de otra forma, pero estos son los mismos alfa y beta, solo que le cambiaron nombre. Esto de aquí sería, la suma es menos b partido a, pero como está partido por 2 sería menos b partido 2a. Ahí tenemos el eje de simetría. ¿Ya? Es la suma, pero la mitad de eso. Era importante saberse la suma. ¿Se dieron cuenta? Miren qué fácil sale el eje de simetría. Y ahora, este punto ya sabemos que tiene coordenada x. Entonces el vértice tiene coordenada x eh, menos b partido 2a. Y aquí a la derecha, ¿qué va? ¿Cómo podemos calcular este valor? Correcto, esto sería la función de, bueno, menos b partido 2a. Eso. Oh, que quedó feo. Es decir, la función evaluada, se llama eso, en ese punto. La función evaluada en el punto menos b partido 2a. Así que reemplazamos en eso. ¿Cuánto nos irá a quedar ahí? Algo me dice que va a quedar feo. Sería a por el valor que está aquí al cuadrado. Es decir, sería eh, menos b partido 2a al cuadrado más b por, y aquí colocamos, menos b partido por 2a.
y más C. Lo resolvemos. ¿Cuánto nos va a quedar esto? ¿Cuánto? ¿Lo hiciste ya? No, o sea, es que va a quedar bonito. ¿Ah? Va a quedar bonito. No, no lo hice. Y si no queda feo. O sea, no queda tan feo. Ya, pero nos va a quedar aquí, si nosotros hacemos esta multiplicación, el b va a quedar cuadrado, va a quedar ab cuadrado partido por 4a, si la a que está acá afuera. A por b cuadrado partido por 2a. 4a cuadrado, queda al cuadrado también el a. Más menos b cuadrado partido por 2a. Y esto nos queda después más c. Y empezamos a simplificar. Simplificamos esa a con una de las dos a que están acá abajo. Y ahora, mínimo común múltiplo entre 4a, 2a y 1. 4a, ¿cierto? Entonces, sacamos mínimo común múltiplo 4a. Y arriba, ¿qué nos va a quedar? El primero queda tal cual, b cuadrado. El segundo tenemos que multiplicar por 2, ¿cierto? Para que nos quede 4a. El de acá abajo tenemos que multiplicarlo por 2 para que nos quede 4a, por lo tanto multiplicamos por 2 también acá. Sería multiplicar por 2, nos va a quedar menos 2b cuadrado. Y acá, ese 1 tenemos que multiplicarlo por 4a y el c también lo multiplicamos por 4a. Sería más 4ac. Y eso nos queda, ¿qué sería esto? Nos queda menos b cuadrado más 4ac. Lo de arriba se parece mucho a algo que ustedes conocen. ¿A qué se parece? Se parece al discriminante, pero está con el otro signo, ¿cierto? Entonces, delante el discriminante nosotros dijimos que era b cuadrado menos 4c, ¿cierto? Y aquí el discriminante es igual a b cuadrado menos 4ac, que es lo que está dentro de la raíz en la fórmula de la solución. Eso es el discriminante. Y aquí tenemos lo mismo, pero con los signos cambiados. Entonces esto sería menos el discriminante partido por 4a. Entonces aquí podemos arreglar el vértice. Y para memorizarlo mejor, ya sabemos que el primero es la mitad de la suma. Menos b partido 2a. La suma es menos b partido por a. Pero como está dividido en 2, menos b partido 2a. Y lo otro es menos el discriminante partido por 4a, el doble de a. El doble de las anteriores. Muy bien. Concavidad. ¿Qué es concavidad o concavidad? Acabo de darme cuenta que ahí está la palabra, que tiene una cavidad. ¿A dónde tiene la cavidad? ¿Arriba o abajo? Arriba. Se dice que es cóncava hacia arriba o se abren sus brazos o ramas hacia arriba. ¿Cuándo? Muy bien. Cuando a es positivo, es decir, el número que está multiplicando al x cuadrado. ¿Ya? Aquí le vamos a colocar f de x para que no se sienta mal. Ojo que aquí la a o es positiva o es negativa, no la podemos cambiar. ¿Cuándo podíamos cambiarla y podíamos jugar con ella? Cuando lo tenemos como una ecuación igualado a cero, no cuando está la y, cuando está igualado a cero. Aquí podemos hacer lo que queramos.
Podemos dividir en A si queremos y nos va a quedar x cuadrado más b partido a, x más c partido a. Esto es el producto y esto es el menos la suma, igual a cero. Pero cuando está igualada a cero, la a la podemos cambiar. Pero esto en una función no se puede hacer. En la función es la a que te aparece ahí y te aparece esa y ninguna otra. No se puede cambiar. Por lo tanto, aquí no podemos hacer juegos con las a. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre eso? Sería una función diferente. Sería una función diferente. ¿Ya? ¿Y por qué en la ecuación podemos hacerlo? ¿Por qué en la ecuación sí podemos hacerlo? ¿Qué es lo que buscamos en una ecuación cuadrática como la que está aquí al principio? Cuando está igualada a cero. La intersección. Con, El eje con el eje X. ¿Ya? Cuando igualamos a cero, decimos en otras palabras, ¿qué pasa si, porque esto es y igual a x cuadrado más bx más c? ¿Qué pasa si y es igual a cero? Bueno, si y es igual a cero, va a pasar que, ojo, que estamos a esta altura. Aquí estamos. Cuando y vale cero, ¿cuánto vale x? Entonces eso me va a quedar cero igual que ax cuadrado más bx más c, y ahí hago todo el trabajo que yo ya sé hacer. Es decir, lo que estoy buscando es cuáles van a ser estos valores, ¿cierto? Eso es lo que buscábamos. Es decir, la ecuación cuadrática es para encontrar estos valores. Muy bien. ¿Por qué en la ecuación lo podíamos hacer? Porque nosotros lo único que nos interesaba eran estos valores, es decir, podíamos buscar otra parábola que nos conviniera, que iba a ser distinta, pero lo que importaba era que pasara por esos dos puntos. Eso era lo único que nos importaba. Los propósitos son distintos. Cuando tenemos la función completita es pensando en la gráfica, que no puede ser otra. Bien, va a ser cóncava hacia arriba si las ramas se abren hacia arriba y va a ser cóncava hacia abajo si las ramas se abren hacia abajo. Cuando se abre hacia arriba, el que acompaña el x cuadrado es positivo. Si el que acompaña x cuadrado es negativo, se abre hacia abajo. La intersección con el eje Y. Bueno, recordemos que lo que no multiplica x, lo que queda sin x, eso es el coeficiente de posición. Por lo tanto, la gráfica intersecta al eje X cuando, perdón, al eje Y cuando S, eh, cuando X vale 0. Bueno, si X vale 0, esto nos da 0, eso nos da 0, por lo tanto nos queda Y igual a C. ¿Ya? Si X es igual a 0, ¿qué va a pasar? Que AX cuadrado, voy a dar mejor. Va a ocurrir que Y, que es igual a x cuadrado más bx más c, si x vale 0, eso vale 0, eso también vale 0, por lo tanto, y solamente es igual a c. Entonces, cuando y vale c, está intersectando al eje y. Mm, ya veamos esta función.
para encontrar, para saber si se abre hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué hay que ver? El A, es decir, el valor que está multiplicando el x cuadrado. ¿Esta se abre hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Para ver la intersección con el eje Y, ¿qué es lo que hay que ver? Este número de acá. ¿Dónde intersecta el eje Y? Menos 10. ¿Dónde intersecta al eje X? ¿Qué es lo que hay que hacer? Buscar las soluciones de la ecuación. Es decir, tenemos que hacer el 3x cuadrado menos 13x menos 10 y ahora igualado a 0. ¿Y cómo se soluciona eso? Por la fórmula que ustedes ya saben. ¿Cierto? ¿Se la saben? ¿O no? B cuadrado, perdón, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac y todo eso partido por 2a. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c y todo eso partido por 2a. Ahí encontramos la intersección con el eje X. Quiero ver si... Bueno, ceros de la función. Otra forma de decirle a las soluciones, ceros de la función. ¿Ya? Otro nombre, esos son nombres. La discriminante. Ahora, la discriminante o el discriminante en la gráfica, ¿qué significa? ¿Qué significa el discriminante en la gráfica? ¿Se acuerdan que escuchamos de dos soluciones, una solución, o sea, dos soluciones distintas, dos soluciones iguales, y la otra cuál era? Que no tiene soluciones reales. Entonces, cuando decíamos que tiene dos soluciones reales, significa que cuando intersecta el eje X en dos puntos distintos, dos soluciones reales y distintas. Y independiente para qué lado esté la gráfica, pero intersecta dos veces al eje X, cuando el discriminante es mayor que cero, discriminante positivo. Si el discriminante es igual a cero, significa que las dos raíces son reales y iguales, ¿cierto? En otras palabras, no intersecta en dos puntos, sino que en un solo punto al eje X. Correcto, sería el vértice. ¿Cómo sería entonces la gráfica de esto, o sea, la ecuación de esto? ¿De qué forma sería? Va a tener una ecuación que se puede arreglar, ¿ya? Y va a ser, recuerden que x cuadrado es esta, así, ¿cierto? Por lo tanto, una que está corrida hacia la derecha, ¿cómo va a ser? Sería, así a la rápida lo voy a pensar, ¿no? Ya sería y igual a x menos el valor absoluto de b partido 2a. Y todo es un cuadrado. Es decir, la mitad positiva de la suma. Pero bueno, eso es más entretenido. Creo que es más fácil mirarlo y ver que y es igual a un cuadrado de binomio, ¿cierto? Porque eso es esto, es un cuadrado de binomio.
Entonces, cuando y sea igual a un cuadrado de binomio o f de x sea igual a un cuadrado de binomio, ya sabemos que toca en un solo punto al eje x. Muy bien. Y si el discriminante es negativo, menor que cero, no toca el eje x porque dijimos que no tiene raíces reales. Lo bonito es que son complejas, están en el plano de los números complejos, otra dimensión. Mm, Bueno, el eje de simetría lo vimos, ¿cierto? El eje de simetría y el vértice también lo vimos. Ahí están los dos resultados. Mm, ya, veamos esto. Porque este es un problema, ¿cierto? Y este otro es, no es un problema. Fome. Tienen que ser problemas. Dice, la altura f de t alcanzada, medida en metros, de un proyectil, se modela mediante, eso es una función cuadrática, ¿va a ser cóncava hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Y es lo natural, ¿cierto? Si uno lanza un proyectil, la parábola que va a describir, por supuesto que va a ser avertida hacia abajo, ¿cierto? Muy bien. Donde t se mide en segundos desde su lanzamiento hasta que toca el suelo. Conteste verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. La altura máxima del proyectil es alcanzada a los 5 segundos. ¿Qué nos están preguntando ahí? Nos están preguntando, en otras palabras, por las coordenadas del vértice, ¿cierto? Veamos. ¿Qué es específicamente lo que nos están preguntando? Dice que es una parábola partiendo desde el tiempo cero, me imagino yo, ¿cierto? Aquí estamos en cero, para allá, y aquí no sé cuánto será eso, pero yo sé que me dicen la altura máxima, es decir, esta altura máxima, esta va a ser la altura máxima, es alcanzada a los 5 segundos. No me preguntan por cuál es la altura máxima, ¿cierto? Me están diciendo que fue alcanzada a los 5 segundos, es decir, que aquí abajo es 5. Recuerden que solemos colocar en el eje horizontal el tiempo. Y aquí va a ser la altura. Tiempo y altura. Ya. ¿Será verdad o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo se sacaba el eje de simetría? Nos están preguntando por este valor, ¿cierto? Y ese valor de ahí es el eje de simetría. ¿Pero cuál es el borde de acá? ¿Ah? ¿Cuál es el borde de acá? ¿El qué? El número de acá. Este. No, el otro. Este. Sí. Da lo mismo. Porque el eje de simetría no necesita que tú sepas este. Ah, Porque el eje de simetría tú lo calculas con bueno, me partido. menos b partido a. No era necesaria la solución.
Esa es la idea de conocer las fórmulas, porque no necesitamos llegar a la solución, a las soluciones, para encontrar cuál es el eje de simetría. Basta con que miremos la fórmula de la ecuación, ¿cierto? La función. Es dos a veces. Así, 2A. Nos va a quedar aquí entonces, ¿cuál es B? ¿Cuánto vale B? Y no menos 1, ¿segura? ¿Cuál es B? ¿El 10 o el menos 1? Porque acompaña la T. El que acompaña a la T. El que acompaña a la T cuadrado es A, ¿cierto? Entonces no nos vayamos a confundir ahí. Sería menos 10 partido por menos 1. Resultado, va, menos 2. Menos 10 partido por menos 2, 5 positivo. Así que la primera, verdadero. La ecuación del eje de simetría es t igual a 5. ¿Será cierto eso, no? ¿Segura? Ya. Si intersecta el eje t, ya, si está intersectando el eje t, entonces t igual a algo. Si intersecta el eje h o el eje y, es h igual a algo o y igual a algo. Ya, así que está bien eso. Eso está correcto. La altura del proyectil a los 7 segundos desde su lanzamiento es superior a la altura que alcanzó a los 6 segundos. ¿Verdadero o falso? ¿Por qué? Lleva cayendo. Porque después de los 5 segundos empieza a caer. Aquí a los 6 segundos va aquí, a los 7 segundos va más abajo. Así que eso es falso. Muy bien, Camila. Otra forma de hacerlo es haber reemplazado en la fórmula, pero por supuesto que eso demora mucho más. Mejor mirar el gráfico. El tiempo que tarda en caer desde que alcanza su altura máxima es de 10 segundos. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? ¿Cuánto es? 5 segundos. ¿Por qué? Que es la mitad, porque es la altura. Muy bien, es desde que alcanzó la altura máxima, es decir, el tiempo que de aquí para allá, sabiendo que el tiempo que es el mismo tiempo que hay hasta que llegó a la altura máxima, es decir, si aquí demoró 5 segundos, acá también demora 5 segundos. Por lo tanto, ese eran 5 segundos. Falso. Camila, excelente. ¿Estás lista para la paz? Otro problema típico. Una parcela desea construir, ojo, la parcela desea construir un huerto de forma rectangular al lado de un muro. Yo creo que la persona que hizo este ejercicio también está con sueño. Sí, Está muy cansada. es parcelera. Ah, parcelera, ahí está la cosa. Yo tengo más, yo estoy más cansado. Eh, una parcelera desea construir un huerto de forma rectangular al lado de un muro, como se muestra en la figura adjunta. Para ello dispone de una malla de 36 metros de largo y su objetivo es maximizar el uso del terreno. Qué terrible. ¿Entienden eso? ¿Para qué es la malla? Cubrir el huerto. ¿Ah? La malla es para cubrir el huerto. Para el perímetro, ¿cierto? Eso es lo que yo creo. Una reja. Claro. Una malla, de las mallas esas que ocupan como para la jaula de los conejitos. Ah, Pero esta malla probablemente puede ser más ancha. No creo que sea para impedir el paso de los conejitos o de los ratones, o quizás sí. Entonces ahí le colocan malla para que no pasen los perros o los gatos. 36 metros de largo y su objetivo es maximizar el uso del
terreno. ¿Qué significa eso? 26 ¿Ah? el total. 36 es el total. Es decir, como lo va a construir pegado al muro, para allá no ocupa malla. En el lado del muro no ocupa malla. ¿Qué lado ocupa malla? Esto de acá no. X y X. ¿Sí? Serían 2X más Y. Pero, recordemos que aquí esto nos está, esto es muy típico. Lo que nos están haciendo pensar aquí es que esa Y tiene que ver con el Y es igual a X cuadrado menos 4 más AX cuadrado más BX más C. Eso es lo que nos quieren hacer pensar. Eso es lo que nuestra mente quiere pensar. Pero créanme que no es eso lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que sabemos? Que 2X más Y es igual a 36. Estamos ocupando la fórmula de mezcla. O eso es lo que a eso vamos a apuntar. ¿Va? ¿Está durmiendo esto? Y ahí sí. Es igual a 36. Por lo tanto, en vez de Y, vamos a eliminar la Y porque nos va a hacer confundirnos y lo vamos a escribir en función de X. Y es igual a 36 menos 2X. ¿Sí? Y ahora eliminamos la Y y en vez de Y, aquí la sacamos, por favor, porque nos vamos a equivocar. 36 menos 2X. Y ahora, ¿cuál es la pregunta? Maximizar el terreno. ¿Cómo vemos qué sería maximizar el terreno? ¿Qué se puede entender como maximizar el uso del terreno? ¿Qué se le ocurre? Maximizar el uso del terreno sería equivalente a. Maximizar el uso del terreno sería equivalente a. Otra forma de decirlo. Loquísimo. ¿O qué cosa matemática tenemos? ¿Qué significa maximizar el uso del terreno? Que la cantidad de terreno sea lo más posible. No sé. Sí, a eso se refiere. En otras palabras, ocupar la mayor cantidad de terreno encerrando solo con 36 metros de malla. ¿Se entiende? Es que, ¿qué pasa? Por ejemplo, si una forma de ordenar la malla, imaginemos que ahí está el muro, si hacemos esto, aquí tiene 1 metro, aquí 1 metro, aquí 34 metros. Ahí tendríamos 36 metros. ¿Cuánto estamos ocupando ahí? ¿Cuántos metros cuadrados hay? Tendríamos 34 metros cuadrados, ¿cierto? Sería base por altura, ¿cierto? 34 por 1, 34. Tenemos 34 metros cuadrados aquí. Y ahora imagínense, otra forma puede ser 4, 9, ¿cierto? A ver, no, a ver, digamos un número más grande. Ya, 2, 2, y aquí, ¿qué nos quedaría? 2, 2, es más fácil. 3, 3, y aquí, ¿cuántos nos serían? 6, 30. ¿Cuántos metros cuadrados tendríamos aquí? 90 metros cuadrados. Aquí teníamos
34 metros cuadrados, aquí tendríamos 90 metros cuadrados y con la misma malla. ¿Se entiende? ¿Ya? No sé si ustedes lo habrán hecho alguna vez en su vida, pero yo recuerdo muy claramente cuando teníamos unos palitos de helado que venían en un paquetito, venían así como planitos, ¿cierto? Me acuerdo que eh, iba con mis palitos de helado, se me golpearon en alguna parte, se desordenaron y se cayeron todos. Fue muy triste. Y ahí descubrí esto. Claro, en otras palabras, estoy ocupando harto para empaquetar eso, o sea, para darle la vuelta a esos palitos de helado. Si los tengo como tablita, es harto. Pero si esos mismos los tengo como todos juntos, me sobra de lo que estaba ocupando para cercarlo. Es decir, que para acercar algo que es redondo, por ejemplo, ocupa harto menos eh, para envolverlo que si esos mismos los tuviera aplanaditos y quisiera envolverlos también en esa misma cantidad, ¿cierto? Debe ser con los lápices, pero no. ¿Se entiende entonces la idea del problema? Bien. ¿Cuál es la función de X que representa el área del huerto? ¿Cuál es el área del huerto aquí? Tenemos que hacer, recuerden que esto es base por altura. Oh, perdón, base por altura. Voy a cambiar las letras porque están mal así. No funcionaron, ¿no? Voy a colocar aquí base por altura. Cuando coloco base por altura, sé que la base es esto de acá abajo, ya sin la i, para no confundirme, sin la i, y la altura x. Entonces me va a quedar aquí. ¿Cuál es la función que representa el área del huerto? El área va a ser igual a x factor de 36 menos 2x. Esto lo puedo arreglar un poquito más, ¿cierto? Puedo decir que el área es igual a... chun, 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 chun. Ni siquiera sé si me conviene hacer esto. Parece que no. Sería eh, menos 2x cuadrado. Menos 2x cuadrado más 36x. Ahí está. Lo dejé ordenado ya para que nos quedara primero el coeficiente del término cuadrático y después el otro. Bien, dice, ¿para qué valores de x el área es 160 metros cuadrados? Lo único que tenemos que hacer aquí es 160 es igual a menos 2x cuadrado más 36x. Y esta ecuación, encontrar sus soluciones. ¿Ya? No lo vamos a hacer. Es encontrar las soluciones de esa ecuación, ¿no? Obviamente que aquí hay que arreglarla también. 2x cuadrado menos 36x más 160 es igual a 0. Podemos todo dividirlo en 2 y resolver, sale relativamente rápido eso. ¿Para qué valor de x se obtiene el área máxima del huerto? Por fin la pregunta. ¿Cuándo va a ser el área máxima? ¿Cómo es, de nuevo, cómo es la función? El área, dijimos que era, eh, la teníamos escrita de dos maneras, como x factor de 36 menos 2x, y también la teníamos escrita como menos 2x cuadrado más 36x. De las dos formas la teníamos escrita, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿cómo se obtiene
el área máxima del huerto. ¿Me pueden decir cómo será la gráfica de esa ecuación, de esta función? ¿Cóncava hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. La gráfica es una cosa como esta. Por lo tanto, tiene máximo, ¿no? Aquí tendríamos, ay, por aquí tendríamos el eje, sería X, realmente sería X, y la altura en realidad sería, o sea, la vertical sería el área. Entonces la pregunta es, ¿tiene máximo? Aquí va a estar el área máxima. La pregunta es, ¿cuál va a ser el valor de X? Eso nos están diciendo, ¿cierto? ¿Para qué valor de X se obtiene el área máxima del huerto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El eje de simetría, que es menos b partido 2a. Reemplazamos. Nos va a quedar menos 36 partido por 2 por menos 2. Y eso nos da, abajo nos da 4, arriba, perdón, menos 4 y arriba menos 36, va a quedar menos partido menos, va a quedar positivo. 36 partido 4, 9. Entonces, ¿para qué valor de X? ¿Y cuál sería el área máxima del huerto? Hay que reemplazar el 9 en la ecuación. Si yo lo reemplazo en esta, a ver si me sale más rápido, me quedaría 9 por, y esto de acá sería 36 menos 18, que sería 18. 9 por 18 sería 9 por 9, 81 por 2, 162. Esa sería el área máxima. Eh, 162 metros cuadrados. ¿Cuál es la medida? A propósito, también la podía haber reemplazado acá, pero me iba a quedar un 36 por 9 y ese número no lo quiero hacer. Ya, ahí conviene también otra vez la factorización. ¿Cuál es la medida de una de las diagonales del huerto rectangular de área máxima? ¿Cómo se calcula eso? Ojo que lo que tenemos aquí es base por altura, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un lado y aquí tenemos el otro lado. ¿Sí? Así que tendríamos por aquí y así. Este sería 9, perdón, este sería 9, este sería 18, ¿cierto? Ahí está el rectángulo. Y nos dicen la diagonal. ¿Cómo calculamos la diagonal? Porque 36, estamos reemplazando esto. 36 menos 2 por 9. Por eso yo acá abajo hice el 9 por 18. Este sería la altura, esta era la base. Ya, este era el rectángulo. ¿Y cuánto nos daba ahí?
¿Cómo se saca la diagonal? Con teorema de Pitágoras, porque tenemos un triángulo rectángulo y la diagonal sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Y esto son una terna pitagórica conocida. Pero tenía raíz de 5. Muy bien. Tenía raíz de 5. Resulta que esto es, ya aquí tenemos un cateto, aquí tenemos el otro cateto. ¿Cuál es la relación que hay entre estos dos catetos? 1 es a 2. Tenemos 1, 2, raíz de 5. Esa es la terna pitagórica que usamos. Pero multiplicado, el más chico es 9, es decir, estamos multiplicando por 9. Por lo tanto, me va a quedar 9, 18, y el otro sería 9 raíz de 5. Eso mide esto de aquí. 9 raíz de 5 metros. Bien, esto en realidad es lo mismo que habíamos visto en las otras funciones. Si nosotros al valor que está multiplicando x cuadrado lo multiplicamos por un número mayor que 1, la parábola va a quedar como más flaquita. Y si lo multiplicamos por un número menor que 1, pero mayor que 0, menor que 1, mayor que 0, la gráfica va a quedar como más ancha. ¿Y por qué pasa eso? Porque si nosotros le vamos dando valores a x, ya si le vamos dando valores a x, ocurre que va a demorar más para que crezca cuando estamos multiplicándolo por un número más chico. Mientras que si lo multiplicamos por otro número grande, el 1 va a ser como que si fuera 4 veces más. Es decir, este tendría que ir acá para que me dé lo del 1. Así que esta gráfica no está bien hecha. Pero eso es. Bueno, y lo mismo ocurre para valores negativos, pero reflejados en el eje X. ¿Cuál es la más angosta de estas gráficas? Tendríamos que buscar los valores absolutos, ¿no es cierto? El valor absoluto de menos 3 cuartos es 3 cuartos. Después tendríamos 3 cuartos, 5 sextos, 3 medios, 2 tercios. ¿Cuál es el más pequeño de esos valores? ¿Cuál crees tú que es, Ignacio? ¿Mm? Pero bueno, ¿en cuál estamos? Me perdí. En el, ahí abajito, ese mismo es. No nos preocupamos del signo, porque el signo va a decir si está abierta hacia arriba o hacia abajo, hermano. Pero nos dice si es angosta o más ancha. Al 2 tercios, ¿Por qué? porque le falta más para llegar al entero. Al que le falta más para llegar al entero es el 2 tercios. Muy bien. Le falta un tercio para llegar al entero. Excelente, muy bien el método. Bueno, y ahí nos preguntan lo mismo, y aquí. mm, si nos preguntan por la imagen de menos 8, ¿qué significa eso? Que hay que reemplazar la definición. Ya, a ver, el 8 sería de las x o de las y, o de las x o de la función de x. Ah, no, es el resultado. ¿Ah? Es el resultado. ¿Segura? Sí, porque la X es la prima. Ya, entonces si te dicen la imagen de menos 8, dice que 8 es menos 8 en la imagen. Menos 8 es la imagen, o tenemos que buscar una imagen para ese numerito.
Ah, sí. Hay que buscar la imagen. Entonces, menos 8 es una preimagen. ¿Sí? Como es preimagen, reemplazamos en la X. Reemplazamos en la X. Menos 8 en la X. Nos va a quedar menos un cuarto multiplicado por menos 8 al cuadrado. Menos 8 al cuadrado es 64. 64 partido por 4 y con un signo menos afuera. Eso nos da 64 partido 4 de memoria debería estar ese. Falso. 64 dividido 8 da 8. 64 dividido 4 Dos. es porque son 4 elevado a 1, 4. 4 elevado a 2, 16. 4 elevado a 3 sería 64. 16 por 4 da 64. Por lo tanto, 64 dividido en 4, 16. Negativo. Entonces la imagen es menos 16. Las preimágenes de menos 12. Si nos preguntan por las preimágenes de menos 12, significa que menos 12 es una imagen. Y nos preguntan por las preimágenes. Es decir, lo que estaría, nos preguntan por cuáles son las X cuando g de X es igual a menos 12. Entonces reemplazamos el menos 12. ¿Dónde? ¿Dónde habría que reemplazar el X? ¿Y cuál sería la Y? De X. Muy bien. Aquí tenemos que reemplazar el menos 12. Menos 12 sería igual a menos un cuarto de X al cuadrado. Ese 4 lo pasamos multiplicando por allá, el menos nos va a quedar positivo todo, ¿cierto? Nos va a quedar 12 por 4, 48. 48 es igual a X cuadrado. Por lo tanto, X vale, X sería igual a la raíz de 48. Y la raíz de 48 es especial, ¿o no? Aparte del 4, 16. 16 por 3, ¿verdad? Entonces nos va a quedar raíz de 16 por 3. Y el 16 tiene raíz cuadrada exacta, así que lo podemos sacar, pero para sacarlo de la raíz, afuera de la raíz nos queda como Cuatro. 4. Pero aquí yo estoy haciendo algo y me equivoqué. Cuando yo saco la raíz cuadrada de esto, aquí voy bien, pero cuando yo saco la raíz cuadrada de este me da el valor absoluto. Y ahora sí seguimos. Tendría 4 raíz de 3. Por lo tanto, si el valor absoluto de x es 4 raíz de 3, ¿cuánto vale x? X tiene dos valores posibles. Sería x es igual a 4 raíz de 3, pero también x puede ser 4 raíz de 3, pero con el signo contrario, menos 4 raíz de 3. ¿Cuáles serían los ceros de la función? Ceros de la función significa que la función es igual a 0, es decir, en vez de g de x, 0, y después lo demás lo mismo, menos un cuarto de x al cuadrado. ¿Ya? Y aquí este número está de gracia nomás. Este número no nos vale de nada porque podemos dividir todo en menos un cuarto. Aquí nos queda x cuadrado y aquí nos queda 0 partido por menos un cuarto, eso es 0. Entonces eso es lo mismo que x cuadrado sea igual a 0. ¿Y cuándo x cuadrado vale 0? Cuando x es igual a 0. Más 0 menos 0 da lo mismo, sigue siendo 0. El punto de intersección con el eje de las ordenadas sería cuando x es igual a 0, ¿cuánto vale g de x? Si x es igual a 0, si x es igual a 0, eso nos da 0, así que sería 0.
Ecuación del eje de simetría sería menos b partido No. 2a. ¿Cuánto vale b? No está. Vale 0. Sería 0 partido por algo. Por lo tanto, ecuación del eje de simetría sería x igual a 0. Porque recuerden que esa función es así. Sería, por lo tanto, x es igual a 0. Aquí tenemos, bueno, y por lo que ya hemos visto, esta ecuación es así, ¿cierto? Porque cuando x vale 0, y vale 0. Y cuando y vale 0, x vale 0. El valor máximo, ¿cuál es el valor máximo? 0, 0. El vértice, no, el valor máximo, 0. El vértice, 0,0. El dominio, Cero. ¿qué x puede tomar? ¿Hay alguna restricción para x? ¿No? No hay restricciones para x, así que sería todos los números reales. Y el recorrido, ¿hay valores de y que no toma? ¿Restricciones para y? Veamos la gráfica. Siempre. La y siempre tiene que ser negativa, ¿eh? O cero, Sí. ¿cierto? Entonces serían los números reales negativos, pero también le agregamos el cero. Y en la 4, para que G sea más ancha que F. Esa es G, la otra es F. Para que G sea más ancha que F. ¿Qué valores puede tomar K? ¿Qué nos están preguntando en definitiva? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hacía más ancho, más angosta una parábola? El número que está multiplicando al x cuadrado. En este caso, esto multiplica x cuadrado y esto multiplica el otro x cuadrado. Si nos dicen que sea más ancha, ¿qué pasa con el 5k más 2? Tiene que ser mayor o menor. ¿Cuándo era más ancha? Veamos qué nos dice este. ¿Cuándo es más ancha? Cuando es menor. Mayor a cero, pero menor a uno. Ya. Ya sabemos que eh, vale 7, ¿cierto? Vale, aquí lo que nos importa, fíjense que es el valor absoluto, ¿sí? El valor absoluto de esto. Entonces tenemos que el valor absoluto de 5k más 2 tiene que ser menor que el valor absoluto de menos 7. Pero el valor absoluto de menos 7 es 7. Así. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Cuando teníamos un valor absoluto menor que algo, ¿eso qué era? Era lo mismo que se resolvía así, entre menos 7 y 7. Cuando era menor, se resolvía así. Cuando era mayor, eran dos ecuaciones distintas porque nos daban ramas distintas, ¿cierto? Entonces esto nos da 5k más 2. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer aquí para encontrar el valor de k? ¿Lo podemos hacer a todos? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí, no está tan complicado.
Para encontrar el valor de K, ¿qué hay que hacerle acá? ¿Cómo se encuentra el valor de K? Primero, restamos 2 a todos. ¿Qué nos va a quedar? Menos 9. Aquí nos quedaría 5K y después 5. Y a esto le tenemos que, como el 5 está multiplicando acá, necesitamos dividir todo en 5. Así que dividimos todo en 5. Nos va a quedar menos 9 quintos menor que K y K menor que 5 dividido 5, 1. Por lo tanto, los valores de K son desde el menos 9 quintos hasta el 1. ¿Toma los valores o no? Sin tomar esos valores. Muy bien. Excelente. Estas son traslaciones. Esto ya lo vimos, ¿cierto? Se mueve para arriba o para abajo. Hacia los lados. También lo vimos. Y la posición, lo que movíamos era el vértice. El vértice que sería h, k y se puede escribir de esa manera. ¿Ya? Recuerden que ese A, ¿qué es lo que está haciendo el valor de A acá afuera? Diciendo si va a ser más ancho o más angosto. Solo eso. Ya. Hacemos una breve pausa. ¿Alcanzamos una breve pausa? Sí, cierto. Esa es la